Buenas noches, muchas gracias Isabel, y por supuesto en primer lugar muchas gracias a todos ustedes, porque con un día tan frío y un viernes a las 8:30 de la tarde haber llenado este espacio realmente me alegra mucho. Y como es lógico también a todos los compañeros, los colegas de nuestra escuela, del instituto, por haberme concedido el honor, además de dar comienzo a este ciclo de conferencias. Yo no sé si, supongo que alguno de los presentes habrá visto la última película de Quentin Tarantino, que se llama Django. Bueno, no voy a entrar por supuesto en detalles respecto de la película, pero para quienes no la hayan visto, es un film donde se trata de una historia en el contexto del sistema esclavista norteamericano. Y hay una escena que es realmente una escena muy impactante, donde uno de los protagonistas de la película, que encarna el papel de el dueño de una finca que posee, no sé, centenares de esclavos, tiene una conversación en una cena con una serie de invitados y de pronto abre un maletín, saca un cráneo y muestra que ese cráneo había pertenecido a un esclavo que había, creo que, no me acuerdo exactamente, sido el que había cuidado de su propio padre y que lo había cuidado a él también en la infancia. Entonces coge una sierra, corta el cráneo, levanta la tapa, digamos, de lo que sería la parte, digamos, superior del cráneo, y muestra a los asistentes en la escena dos agujeritos o dos como concavidades, y entonces dice que se ha demostrado científicamente que la raza negra, esos agujeritos o esas especies, digamos, de concavidades que supuestamente, que existen en todos los cráneos, en la raza negra están más pronunciados y que es lo que explica la predisposición clara y científicamente comprobada de su posición de esclavos. Y entonces, para corroborar esta afirmación, dice lo siguiente, dice: este señor, al que había pertenecido el cráneo, todas las mañanas afeitaba a mi padre con una navaja. Dice, increíble, dice, ¿cómo puede ser que durante, no sé si 40, 50 años que hizo eso todos los días, nunca le devolvió el cuello? Y luego añade, digamos, como para reforzar más su razonamiento, dice, qué notable, ¿no? Dice, nosotros aquí en la finca somos, no sé, 30, 40 personas, refiere a los blancos, ¿no? Dice, ellos son, no sé, 1000. Dice, ¿cómo no nos matan? Bueno, esta es introdujo esta cuestión porque, creo que Tarantino introduce en esa película una cuestión verdaderamente muy compleja. Es decir, la película se puede analizar desde distintas maneras, por supuesto. Se puede hacer una lectura sencilla y mostrar un mundo, digamos, de verdugos y víctimas que han existido en distintas modalidades a lo largo de toda la historia, pero me parece que hay esa pregunta que es muy potente, digamos, y que hay otros que también se la han hecho en otros contextos. Creo que requiere un análisis un poquito más como sutil, un poco más complejo, ¿no?, que la respuesta clásica de decir, bueno, pues es el poder, son los verdugos, son las víctimas, etc., ¿no?
Entonces voy a permitirme introducir el tema que quiero tratar hoy. Voy a llevarlo, digamos, a lo contemporáneo, a lo que nos afecta hoy en día, bajo la siguiente cuestión, ¿no? ¿Por qué triunfan los sistemas totalitarios? O dicho de otra forma, ¿por qué los seres humanos nos sometemos a sistemas políticos que nos esclavizan? En sus distintas modalidades, incluso aquellos sistemas políticos que se disfrazan de las, digamos, de los ropajes, incluso de las supuestas democracias. ¿A qué obedece esa pasividad que puede llegar incluso a alcanzar los límites de la humillación colectiva y del sufrimiento de prácticamente todos? Por una parte, obviamente, esta pregunta nos introduce a una cuestión que pertenece al terreno de la filosofía política, sin duda, pero también, obviamente, desde el punto de vista del discurso al que me dedico, el discurso del psicoanálisis, es también un enigma, es decir, es un enigma de la subjetividad. Voy a utilizar un término que no es muy caro a nosotros, pero bueno, para que se entienda, es un misterio psicológico, el por qué finalmente los seres humanos se someten a esto. Recuerdo que cuando Solzhenitsyn comenzó a publicar sus primeros libros, en la época en donde la progresía intelectual lo consideraba un agente de la CIA, él decía, ¿cómo puede ser que en la época de Stalin, digamos, no sé, 200, 300 millones de personas, dice, ¿cómo no salimos todos, cada uno armado con un martillo, aunque sea con un martillo en la mano, y acabamos con esto? Es decir, que la idea de pensar que es el temor, que la fuerza física es lo que produce la coacción en el ser humano, y que es el miedo a esa fuerza física, es muy miedo a la muerte, pensar que es lo que podría responder a la pregunta de por qué nos sometemos a las cosas que nos sometemos. En realidad la historia demuestra que esta es una respuesta falsa. En el siglo XVI, un jurista francés que se llamaba Etienne de la Boétie escribió un tratado que se llamó Discurso sobre las servidumbres voluntarias, donde planteó exactamente este mismo problema. La pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo se puede explicar que existan los tiranos? Y él, ya estoy hablando del siglo XVI, hace ya 500 años que él, lo primero que dijo ante su propia pregunta es, cualquier respuesta que esté basada en la idea de la coacción física es insuficiente. Algunos siglos después, el gran Nietzsche llevó esta misma cuestión hasta el extremo de considerar que, en realidad, la servidumbre siempre es voluntaria. Puesto que la historia es un testigo constante y veraz de que, bajo determinadas circunstancias, los seres humanos consiguen superar este supuesto temor que los mantenía en el sometimiento. Los pueblos pueden llegar en ciertas condiciones a revolverse, ¿no?, a enfrentarse a la dominación, incluso a veces sin armas y sin recursos, ¿no?, tan solo, digamos, movidos, impulsados por el deseo de liberarse de aquello mismo que quizás durante muchos años llegaron a tolerar. Incluso aquel que presumiblemente se sometía por el miedo físico, un buen día no dudará en salir a la calle, a cuerpo descubierto, y enfrentarse a las balas. Vamos a traducir entonces esta pregunta verdaderamente a la coyuntura
que nos atañe, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que hayamos llegado a la situación que hoy nos afecta? Es decir, a la destrucción de las formas más dignas del trabajo, al sometimiento ante modos de explotación que se introducen en todos los aspectos de la vida humana. Tenemos que advertir que el concepto clásico de explotación, denunciado por Marx en el siglo XIX, ha evolucionado hacia versiones actuales mucho más sofisticadas. Recién venía conversando con la persona que tuvo la gentileza de traerme desde el aeropuerto hasta aquí, sobre algo que yo creo que Marx se revolvería en la tumba si escuchara eso. Creo que ni él llegó jamás a imaginar que hoy en día a un joven de 28 años, licenciado en periodismo en la ciudad de Madrid, respondiera al anuncio de una empresa que a su vez está contratada por el Ayuntamiento de Madrid para promocionar sus actividades culturales, y que al presentarse se le ofrezca la siguiente cuestión: un contrato de prueba de 3 meses donde recibirá como retribución el bono bus cada semana correspondiente a lo que vaya gastando. Esa es la retribución. Bueno, somos explotados de forma cotidiana. Bueno, cuando escribí estas notas hasta ayer puse de manera sutil. Bueno, yo creo que ya después de la noticia que esto me llegó esta tarde, me la escuché de un paciente mío, lo de sutiles ya me parece que es una palabra que ni siquiera ya cabe en este contexto. Somos explotados de forma cotidiana, de maneras sutiles y de maneras desembosadas, de maneras desvergonzadas, estafados por la publicidad, por los medios de comunicación, por las empresas, por el latrocinio de los bancos, por las mentiras de los políticos, las instituciones, las administraciones y los administradores del poder. Somos explotados por la mediocridad de la televisión y por la obscenidad de los personajes que asumen la nueva dirección espiritual de la conciencia colectiva. Si Belén Esteban llegó a convertirse en la figura moderna del oráculo, la que hablaba con la voz de la verdad, la que interpretaba el sentir del pueblo. Vivimos, como lo argumentó un filósofo francés maravilloso, Gilles Lipovetsky, que escribió un libro que muchos de ustedes, al menos el título les da, La Era del Vacío. Vivimos exactamente así, en la era del vacío, en la era donde las ideologías ya no representan a nada y a nadie, no encarnan la vivencia que los sujetos tienen de la realidad. Y por supuesto no hay nada más propicio, más favorable que el vacío para facilitar el surgimiento de innumerables servidumbres, tantas como amos estén dispuestos a satisfacerlas. La salvación, el rescate, ya no se espera de las acciones políticas, sino que se promueve como voluntad individual. Es decir, que cada uno funde su propio relato, que se asuma como artífice de su destino, que se convierta en el promotor de sí mismo, que busque la salida de sus posibilidades personales y abandone toda confianza y expectativa en las respuestas sociales y colectivas. Es decir, vivimos una era en la cual, para decirlo rápidamente, el único relato, la única historia que al sujeto le queda es su currículum. Este reverso de la era del vacío, en vez de esta era del vacío, es la plenitud. Es decir, es la creencia neoliberal en la multiplicación infinita del producto. Es la plenitud aportada por la superabundancia de las cosas.
Un exceso que curiosamente en la actualidad se permite ser hasta compatible con la pobreza. Es decir, la pobreza misma ha cambiado en su estatuto. O sea, en aquellos lugares donde falta de todo, pueden, sin embargo, sobrar, por ejemplo, armas, drogas, teléfonos móviles. Es decir, que la asociación inmediata entre pobreza y carencia ya ha perdido su estatuto, su estructura clásica. Es decir, el sujeto se mueve, entonces, se ve columpiado, digamos, entre el vacío y la plenitud, sin que él pueda advertir que en el fondo son equivalentes, puesto que la plenitud es, hoy en día, en definitiva, la forma en que se revela en la era contemporánea el vacío. Escribí hace unos años mi primera novela que se llamó Principio de Incertidumbre, donde fabriqué una historia donde el sinsentido de la vida se convierte en la ley cotidiana. El propósito era crear una metáfora de una época donde el vacío queda tan expuesto a la luz, tan visible, que la desprotección de los sujetos no encuentra el amparo de ninguna clase de creencia. Por supuesto, no es que ahora vivimos en una incertidumbre mayor de la que subyace a la existencia desde siempre, puesto que efectivamente la incertidumbre es lo que siempre está en lo que nos rodea. La diferencia es que en la actualidad esa incertidumbre se experimenta de una forma totalmente indisimulada, es decir, ya no hay pantallas que nos separen de eso, es decir, no hay velos que consigan disimular o al menos atemperar la presencia constante de la incertidumbre. Y por supuesto, ese sentimiento, esa presencia permanente, amenazante de la incertidumbre, se ha convertido en el rehén de una nueva forma de explotación. Una ideología que, al haber caducado de forma definitiva las representaciones políticas tradicionales, ha venido a intentar llenar, entre comillas, el vacío con una idea que se ha convertido en la actualidad en la idea soberana y rectora universal, que es la idea de la seguridad. La paradoja de nuestra época es que la incertidumbre generalizada se manipula mediante el concepto supremo de la seguridad. Voy a volver a ello dentro de un momento. Frente a los anteriores y también los coexistentes experimentos políticos, el capitalismo fue señalado por muchos pensadores como un sistema caracterizado por producir identidades débiles, o en nuestros términos, en los términos psicoanalíticos, lo que llamamos identificaciones no demasiado definidas. Por el contrario, los regímenes totalitarios, nacionalistas, tribales, tienen todos ellos en común el hecho de propiciar identificaciones fuertes, identificaciones monolíticas, que, por una parte, aseguran la cohesión social y también, por supuesto, facilitan el dominio de la masa. Es decir, que en la incertidumbre y en la falta de fundamento
ontológico que caracteriza al ser humano, la tiranía, precisamente por promover esta clase de identidades, encuentra un terreno favorable donde poder germinar. El tirano, el dictador, incluso esta moderna versión que hemos tenido, y no sería muy extraño pensar que volveremos a tener, ¿no?, esta versión berlusconiana, son figuras que cautivan por la solidez con la que transmiten una épica, ¿no?, elevan una promesa y trazan un camino de salvación. Berlusconi fue una especie de héroe moderno, ¿no?, diríamos una especie de Calígula pasado por el quirófano de la cirugía estética, al que la mayoría de los italianos quiso parecerse. Espero que no haya, o si lo hay, espero sepa algún italiano en la sala que me disculpe, ¿no? ¿Por qué? Porque no disimulaba ninguna de sus perversiones, se burlaba de la ley, se erigía en amo de sí mismo y de todos, y ello gracias a su extraordinaria habilidad para fabricar historias, cuentos que gustan a la gente, ¿no?, porque por supuesto son cuentos que conmueven los arquetipos colectivos con los que las sociedades tejen sus sueños. Es decir, que frente a un mundo donde todo se desdibuja, donde los bordes se vuelven cada vez más neblinosos, Berlusconi representó la virtud de lo claro, lo preciso y lo carente de toda ambigüedad. Defendió, por supuesto, los valores más reaccionarios, pero que son valores que poseen la ventaja de proporcionar referentes tangibles en una época en donde la vida se descompone hasta el infinito, en ese infinito deslizamiento de las redes sociales. Vuelven los amos, los tiranos, los reyesuelos, y ya ni siquiera es necesario una revolución especial para imponernos, ¿no? Volvió Sarah Palin con el Tea Party para devolver a los americanos sus valores perdidos, a rescatar a los sujetos de las incongruencias de una economía que obra como disolvente de toda moral. El movimiento es un movimiento doble. Por una parte, la economía globalizada y depredadora genera un flujo de poder ingobernable que tritura cualquier ideología y amenaza con llevar al descrédito irreversible la cada vez más débil confianza que los ciudadanos tienen en la acción política. Y la precariedad ontológica se disimuló durante mucho tiempo con la sobreabundancia de los bienes de consumo. Ahora estamos peor porque ni siquiera nos queda eso. Bueno, la sobreabundancia existe, lo que no existe es la posibilidad de adquirirlos. Y el sujeto experimenta una soledad y una desorientación que lo retrae cada vez más hacia el interior de su pequeña isla, volviéndose progresivamente inhabilitado, ¿no?, para dar una respuesta colectiva a este saqueo del que es objeto. Y, por supuesto, en estas épocas, ¿no?, exactamente igual como las aves carroñeras que están esperando el signo de la muerte para abalanzarse sobre su presa, las personalidades hacen su entrada en ese discurso público porque perciben efectivamente el apetito, ¿no?, el terrible hambre de sentido que los pueblos dejan notar.
Nada más sencillo que aprovechar una condición estructural del ser humano que necesita por todos los medios el alimento de los sueños. Los seres humanos no podemos solamente vivir de comida, nos alimentamos también de sueños, y por lo tanto estamos siempre dispuestos a atribuir a nuestro semejante aquella desdicha cuya verdadera explicación exige, por supuesto, una mirada más larga y más comprometida. Este aumento inquietante de la ultraderecha populista en Europa se alimenta de la debilidad mental contemporánea, provocada a su vez por esta desvitalización de lo político, que cada día languidece más bajo el efecto mortificador del capital. Para no deprimirlos del todo, voy a hacer ahora algunas matizaciones que nos levanten durante unos minutos el espíritu para luego volver a arrojar mi andanada final. Quiero matizar algunas cuestiones. Esta disminución progresiva, digamos, de una narratividad que pueda vertebrar la andadura de las sociedades modernas contemporáneas, asimismo produce de forma paradójica algunos fenómenos sintomáticos que creo que hay que tomar en cuenta de forma positiva. En primer lugar, no podemos negar que esta potenciación cada vez mayor del individualismo, por supuesto con la consecuencia de una desafectivización y de una creciente insensibilidad para con la realidad social, al mismo tiempo se ve notablemente compensado por el hecho de que nunca, pero nunca verdaderamente antes en la historia, hemos experimentado una conciencia tan elevada de las penurias que atormentan a los seres humanos y de la necesidad de ejercer una acción que trascienda la preocupación local. Es decir, una suerte de también globalización de la moral solidaria que gracias a las nuevas tecnologías, esas mismas tecnologías que han hecho posible que el capital se esconda en la nube, también ha permitido efectivamente una extensión planetaria de la solidaridad moral que ha alcanzado una eficacia inédita. Es decir, Internet no solo es el instrumento mediante el cual se realizan toda clase de operaciones financieras infames que condenan a la miseria a millones de personas, sino que también permite poner en marcha fabulosas campañas de opinión pública con las que en muchas ocasiones se consigue, si no detener, al menos demorar otras tantas campañas. También es preciso recordar la ecología, que aunque en algunas ocasiones pueda rozar el riesgo de convertirse en una alternativa al discurso religioso, también supone una fuerza social importante, no solo por su objetivo directo, sino porque me parece que es un discurso que se legitima en la defensa de una posición ética que es tributaria del pensamiento filosófico, justamente en una época en la que las leyes del mercado obran mecánicamente, como si se tratasen de fuerzas amorales de la naturaleza, produciendo una nueva forma de alienación que consiste en que los sujetos se ven privados de toda posibilidad de articular la relación causal
que existe entre la degradación de sus condiciones de vida y las conductas que adoptan con el supuesto propósito de mejorarlas. Frente al descrédito de lo político, y me voy a permitir invocar aquí una frase célebre que en el país donde nací, Argentina, cubrió prácticamente todas las paredes de la República en Argentina en el año 2001, la famosa frase "que se vayan todos", y que al menos en Madrid estoy empezando a ver que ya hay una reedición de la misma frase pintada cada vez más frecuentemente. Esa sentencia, digamos, que animó la respuesta espontánea que hubo en ese momento en Argentina ante la traición de sus dirigentes, y frente a la progresiva retirada de los mecanismos estatales de rescate social, bueno, la ciudadanía vamos viendo que se organiza de manera fragmentaria alrededor de rasgos que permiten la formación de colectivos de autogestión, de protección recíproca, de búsqueda de reconocimiento. Curioso cómo la descomposición de las ideologías tradicionales también abrió la posibilidad de nuevas formas de existencia y ha multiplicado también en muchos casos las fórmulas identitarias, permitiendo que los seres humanos no solo se agrupen en torno a los ideales normativos que regían clásicamente, sino que también se puedan agrupar alrededor de sus síntomas, es decir, de aquellas particularidades que se alejan de los modelos universales. Ya sea que se trate de particularidades de la vida sexual, como lo prueba la existencia de colectivos que reclaman, digamos, cada vez más su especificidad en el terreno sexual, los gays, los queers, las comunidades, etc. Ya se trata de cuestiones que afectan la salud física o mental. Lo cierto es que el mundo conoce en la actualidad nuevas formas de agrupación, un crecimiento exponencial de mecanismos de colectividad que están destinados a aliviar la soledad y la inclusión. Voy a poner un ejemplo que me parece muy interesante. Tenemos esas asociaciones que se denominan, quizás muchos de ustedes las conocen, los escuchadores de voces. Las personas que padecen alucinaciones auditivas, asociaciones que es donde se reúnen, donde comparten sus experiencias. Esto se ha multiplicado en el mundo entero. Si alguien tiene curiosidad de saber exactamente en qué consiste, pues basta con que ponga en cualquier browser, cualquier buscador, la frase escuchadores de voces y le va a aparecer inmediatamente en todos los idiomas inimaginables centenares de asociaciones que fueron creadas a partir de una inicial por un psiquiatra que se llama Marius Romme, psiquiatra inglés, que en 1988 tuvo esta iniciativa extraordinaria y se le ocurrió que, viendo a la vista de la cantidad de personas que sufren alucinaciones auditivas y que al mismo tiempo son personas que consiguen, muchas de ellas, llevar una vida más o menos compatible con eso que vulgarmente llamamos la normalidad, pensó que la categoría psiquiátrica de la psicosis no resultaba de verdadera utilidad para hacer algo con eso, y empezó a fomentar la creación de estos colectivos, donde las personas, al encontrar que hay otros que les pasa algo semejante, bueno, pues empiezan a formar una comunión, una colectividad, digamos,
de personas que bajo la identidad de este rasgo, de este síntoma, bueno, encuentran una forma de tejer un cierto lazo social. Es decir, que sintéticamente este crepúsculo ideológico de la posmodernidad también, de forma colateral, ha sido responsable de ciertos efectos que podríamos denominar saludables, que atenúan, al menos, no digo que los anule, pero que al menos atenúan el dramatismo de esos otros que nos empujan, por supuesto, hacia la tristeza moral. Los pensadores que reflexionaron con profundidad sobre el tema del poder y la violencia, como es quizás el caso de Hannah Arendt, han comprendido que ambos términos se oponen, aunque parezca sorprendente, que poder y violencia son en verdad términos antitéticos. Es decir, porque el poder no se mantiene mediante la violencia, sino por la legitimidad que se le otorga, incluso aunque ese poder sea despótico. Es decir, que lo que Hannah Arendt demostró es que el poder solo se vale de la violencia cuando se siente amenazado, es decir, cuando el poder experimenta el sentimiento de que sus fuerzas comienzan a menguar. Solo es ahí donde el poder comienza efectivamente a utilizar la violencia. Por lo tanto, si el poder puede ejercer una dominación, es porque aprovecha la circunstancia de que las masas se ven conducidas y arrastradas en su voluntad por la fascinación de una idea. Esta idea puede ser política o religiosa, pero en la actualidad, donde esta clase de referencias ya ha perdido completamente su prestigio, las ideas pueden ser sustituidas por otra clase de adhesiones. Se puede inducir el valor de una marca, de un objeto, de un programa de televisión incluso. Cualquier cosa se puede transformar en un anzuelo del sujeto, perdido en un mundo sin deseos, muerde con el propósito de llenar su vacío y disimular ante sí mismo su propia desorientación. Si existe un goce en el ejercicio del poder, eso lo vemos todos los días, abriendo el periódico, escuchando las noticias, si existe un goce en el ejercicio del poder, también lo hay en dejarse esclavizar, en someterse al dictado de una doctrina, de una moda, de un objeto de culto, o de cualquier otra representación a la que le conferimos el poder de conducirnos. Es decir, que no habría amo si no hubiese esclavo dispuesto a dejarse someter, ahorrándose así el enfrentamiento con su propio deseo. Somos rehenes de un Estado que a su vez él es también prisionero de la dictadura globalizada y supranacional. En la medida en que ha perdido su papel tradicional, el Estado solo puede seguir justificando su existencia en el fantasma de la seguridad y sus amenazas. De allí esta escritura de un nuevo evangelio predicado desde todos los medios de comunicación, que consiste en la fabricación calculada del mito de la seguridad. Vivimos en estado de alerta y la política, por un lado, se ha convertido
en instrumento de ejecución de intereses privados, y por otro ofrece sus servicios como vigilante jurado a una población intoxicada por el valor supremo de la seguridad y de la multiplicidad de los riesgos que la ponen en cuestión. Voy a emplear aquí una palabra muy famosa de Borges en un cuento. La política es una estrategia destinada a manipular con destreza el terror y la esperanza. ¿Dónde está el sujeto? ¿Cómo concebir el sujeto en la actualidad? Ustedes saben que para Hegel el sujeto de la historia fue el esclavo. Para Marx fue el proletario, para Freud fue el neurótico. Y cada uno de ellos, es decir, Hegel, Marx, Freud, cada uno de ellos tuvo su particular visión de cómo concebir la emancipación. Para Hegel, que era un producto directo de la Ilustración, la emancipación se obtendría a partir del saber. Para Marx, mediante la revolución, y para Freud, mediante la experiencia del inconsciente. Agotadas a la vista de la realidad, las ilusiones del saber, confrontados ante el fracaso de las revoluciones, ¿cómo situar entonces en esta nueva época el papel histórico del sujeto? O dicho de otra manera, ¿puede el psicoanálisis aportar algo a esta reflexión? Por supuesto, una reflexión que sin duda requiere el concurso simultáneo de diversas contribuciones del pensamiento. Para el psicoanálisis hay una conclusión rotunda ante la cual no cabe desentenderse. Ningún proyecto social podrá redimirnos si no contempla las condiciones de producir no solo una subversión de la realidad social, sino una subversión del sujeto mismo. Creo que fue el año pasado que 2 libros produjeron un gran impacto. Uno fue Indignados, de Stefan Hessel, y una muy digna versión española que se tituló Reacciona y que fue promovida por nuestro entrañable José Luis San Pedro. Fueron 2 propósitos muy loables para generar una reflexión política inédita, precisamente porque se trató de una reflexión que no estaba alineada con el pensamiento político y partidista tradicional. El psicoanálisis puede añadir a esto el hecho de que su comprensión de los mecanismos psíquicos permite alcanzar una visión muy profunda de los métodos y de los señuelos que favorecen la entrega al conformismo. En estos volúmenes que acabo de citar, los autores se preguntan cómo es posible que la sociedad actual soporte con esta aparente resignación el expolio de los bancos y corporaciones, la desvergüenza de políticos y funcionarios de Estado, la pérdida de las condiciones dignas de vida y de trabajo. Y en sus ensayos, los intelectuales se dirigen a un sujeto adormecido, anestesiado, debilitado en su juicio y en su pensamiento, y procuran sacudirlo, despertarlo de esta hipnosis patética, de esta perpetua distracción en el mundo de las cosas infinitas. El mundo de las cosas infinitas, creado por la racionalidad técnica e industrial, es paradójicamente
la versión moderna de la creencia en lo mágico. El colmo de la sofisticación tecnológica ha traído consigo el retroceso a una mentalidad ingenua y precientífica, donde los objetos están habitados por espíritus, son seres animados que hablan, por ejemplo, nuestros smartphones, que poseen alma, aunque su vida sea más efímera que la de las mariposas, porque solo se fabrican para sustituirse unos a otros, a una velocidad que debe aumentar constantemente para sostener el sueño del crecimiento continuo y colmar el apetito cada vez más voraz del sujeto contemporáneo, convencido de que el progreso es la confluencia de la plenitud y la inmortalidad. La consecuencia del mundo de las cosas infinitas es una vida sin deseo, puesto que el deseo es un temporizador de la satisfacción, introduce una distancia con las cosas, traza el perímetro de su ausencia y traduce en nosotros el sentimiento de su falta. Por el contrario, en el mundo de las cosas infinitas no se puede concebir lo imposible y la satisfacción se demanda y se exige de manera inmediata, descartándose todo aquello que suponga un rodeo, una mínima demora o un esfuerzo de saber. Aunque, por supuesto, la teoría marxista de la alienación conserva indudablemente su vigencia, lo cierto es que Marx no podía anticipar la transformación de la economía de mercado en una economía de consumo. Su extraordinaria visión del fetichismo de la mercancía, es decir, del descubrimiento de Marx de que un objeto no solamente tiene un valor de uso y un valor de cambio, sino que además está animado de un espíritu especial que le confiere un tercer valor que no se mide ni en uso ni en cambio, que es lo que él llamó el fetichismo, el valor fetiche de un objeto. Esa extraordinaria visión constituyó sin duda un análisis no solamente social, sino profundamente clínico sobre el valor simbólico que alcanzan los objetos de la producción. Max Weber señaló que la ciencia moderna había producido lo que él llamaba un desencantamiento del mundo, es decir, en el sentido de que el hombre, a partir del surgimiento de la ciencia moderna, dejó de creer en las fuerzas mágicas de la naturaleza. Lo extraordinario es que, sin embargo, lo mágico retorna en la creencia que el sujeto moderno tiene en las cosas de la técnica. La nueva forma de alienación es el saber que se le supone a los objetos. Las cosas saben, las cosas piensan, las cosas son inteligentes, las cosas están dotadas de un saber que no poseemos y nos entregamos a su potencia, nos confiamos a ellas y esperamos que su saber nos exima del nuestro. Tal vez la pregunta por la sumisión a los atropellos de la globalización merezca una respuesta que pueda ir más allá de la explicación fácil. La servidumbre es gozosa y la única reacción es, hasta ahora, es esa forma pervertida de la rebelión que consiste en asumir la posición victimista. Un sociólogo norteamericano brillante, Richard Morgan, ha puesto de relieve lo que él denominó la industria de los derechos, destinada a fomentar la maquinaria de la victimización.
esa forma fraudulenta del privilegio, según las palabras irónicas de otro gran pensador, Pascal Bruckner. La víctima es la contracara del sujeto narcotizado en el goce de la ignorancia, infantilizado en la realidad poblada de música, de imágenes, de colores, que lo acompaña y lo envuelve en todas partes, en el trabajo y en el ocio, en la vida pública y en la intimidad. Ustedes se dieron cuenta que cada vez es más difícil poder estar en un ambiente donde no hay una musiquita que suena a nuestro alrededor. Y hasta cuando llamamos a cualquier teléfono, una institución telefónica, en el aeropuerto, en todas partes estamos rodeados de musiquitas. Todos somos niños abusados, una figura que poco a poco se convierte en una de las representaciones favoritas y en las que, por supuesto, se escamotea la satisfacción perversa que cada uno obtiene de ello. Nuevamente voy a citar palabras de Pascal Bruckner que me parecen magníficas. Dice: esta gregariedad es feliz y voluntaria. Hay una real voluptuosidad en hacer bulto, de formar masa con los demás. Acurrucado en su sociedad cuna, el hombre occidental se dota de una caparazón que le protege de sus propias invenciones. Por ese motivo el consumismo carece de vocación civilizadora. Su única virtud, pero esta es inmensa, consiste en solazarnos, en ser un remedio contra las tensiones y la soledad. Qué agradable es dejarse manipular, ser el juguete de estrategias comerciales diversas. Qué descanso en esa entrega, qué dicha en esa pasividad. Una reflexión honesta y despojada del victimismo que contamina el pensamiento social no puede dejar de contemplar esta dicha de la pasividad y reconocerla como un funesto pero eficaz ingrediente al servicio de la explotación y el mantenimiento de la gran cadena de la producción y el enriquecimiento ilimitado. Cada uno de nosotros debemos hacernos cargo de nuestra propia dicha perversa, de nuestra propia ignorancia, de nuestra propia cobardía moral. No es suficiente con asumir una posición de denuncia. El mal no se agota en los agentes externos que nos atormentan, que existen, que son reales, pero también existe dentro de nosotros mismos y se convierte en el mejor aliado de un sistema que se perpetúa con la complicidad de todos. Desde luego, no se trata de promover ni un discurso del ascetismo, ni de la renuncia a los bienes, ni de un retorno bucólico a la naturaleza. Discurso que constituye una de las tantas diversiones que el capitalismo asume como perfectamente compatible con sus propósitos, porque de ello también se puede hacer una industria. Se trata más bien de despertar del vano narcisismo de la felicidad, de abjurar de esos puncets que nos la ofrecen a cucharadas, de emplear la técnica al servicio de la vida y no al revés, de sobreponerse a la tentación del hedonismo perpetuo, a la impostura de la plenitud. Ese es el sentido ético de la cura, entendida no desde la perspectiva médica que procura devolvernos a la normalidad, sino por el contrario, como reencuentro con nuestra diferencia, con lo que se aparta de la norma, con lo que no hace ni masa ni totalidad, con lo que se sustrae a la inercia del discurso corriente, ese discurso que corre en dirección de la banalidad, de la estupidez, de la debilidad moral. Reencuentro con lo que nos hace excepcionales,
sin que de ello se derive ni una excepción ni un privilegio, ni una justificación para rechazar toda deuda. Solo así, liberados del espejismo fabricado por la connivencia entre nuestros sueños infantiles y los profetas que anuncian su realización, estaremos en condiciones de abrir mejor los ojos al mundo que nos rodea, de leer entre las líneas de los mensajes que nos atraviesan y de no sucumbir a la tentación de buscar en una nueva y oscura autoridad salvadora la redención de los males que se precipitan cuando las noticias nos anuncian que la vida ha dejado de ser una fiesta. Muchas gracias.